y que nos da un manual en el cual nosotros podemos resolver algunas situaciones conforme la palabra de Dios. ¿Amén? Eclesiastés toca dos puntos muy interesantes y te dice: todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Y lo dice así la palabra de Dios porque representará, cuando la Biblia diga y esto también es vanidad y esto también es vanidad, resulta ser que la voluntad del hombre como tal, los propósitos del hombre como tal son vanidad. Todo es vanidad. ¿Por qué? Porque yo me he visto de este color porque así es mi gusto, ¿no? Y eso es vanidad. Tengo los zapatos de este color porque es mi gusto. Y eso también es vanidad. Dice la Biblia: y vi un hombre que dedicó su vida a Dios. Y eso también es. ¿Por qué? Porque es su decisión. Y toda decisión del hombre está considerada como vana, pasajera. Y en esas decisiones del hombre, entendamos que cada decisión que tú tomes, cada cosa a la cual tú te dediques, toda cosa que tú quieras hacer, tendrás que soportar el peso, ¿amén?, de la decisión como tal. Tendrás que sostener la decisión que has tomado. Si tú has tomado la decisión de irte a atender con el médico, tendrá usted que aguantarse si le mandan inyecciones, porque tu decisión fue ir al médico, ¿sí o no? Si tú tomaste la decisión de hacer una carrera, tendrás que sostener todo el peso que eso signifique, que soportar todo el peso que eso signifique. Si usted se va a casar, también tendrá que sostener todo el peso que eso signifique. Si usted se casa, tendrá que sostener lo que conlleva un matrimonio. Si usted tiene hijos, tendrá que sostener todo lo que conlleve tener hijos, ¿sí o no? Y todo eso es vanidad. Entonces yo me preguntaba al Señor, le decía: Señor, ¿por qué a veces no sostenemos las decisiones que tomamos? ¿Por qué a veces nos conflictuamos mucho con ese tema de responsabilidad, de acciones? Usted viene a la iglesia y gloria a Dios, y puede tomar la decisión de comprometerse en la iglesia, gloria a Dios. Puede tomar la decisión de no comprometerse en la iglesia, gloria a Dios también. Vamos, entendamos algo. Tú puedes vivir la vida de dos maneras. Puedes vivir la vida con fe, gloria a Dios. Tú puedes creer en Dios y Dios sigue siendo Dios. Y usted puede no creer en Dios y Dios sigue siendo Dios. ¿Sí o no? Entonces, viendo esa bipariedad, usted puede tomar un camino, puede tomar otro, y Dios seguirá siendo Dios. Entonces, ¿dónde entra la voluntad de Dios? Porque si usted toma la decisión de seguir a Dios, pues es su decisión y se aguanta, ¿sí o no? Y si usted toma la decisión de no seguir a Dios, es su decisión y se aguanta también. No hay más. Así es la vida. Dios bendice, amén, al bueno y al malo, al justo y al injusto, porque Dios nos da la misma oportunidad a todos, las mismas posibilidades a todos cuando tomas el llamado a la vida. Y usted, amado hermano, puedes tomar un llamado, es decir, te han llamado a vivir una vida de una forma,
y sostenerla con fe o sin fe. Usted puede tomar una decisión de estudiar y puede vivirla con fe o sin fe. Y Dios sigue siendo Dios, no cambia, no hay nada diferente. Yo le decía al Señor, ¿cómo podemos nosotros, muéstrame en tu palabra, de alguna forma, cómo podemos identificarnos con un llamado? Y me llevó a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Y tenemos una historia muy especial. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí como solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario a ella. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Resulta ser que Jesús junta a sus discípulos, y yo me imagino algo muy parecido a lo que, no quiero decir que soy Jesús, nada que ver. Quiero que Jesús crezca más en mí, eso sí, pero me imagino un servicio de los martes o de los domingos, y acaba el servicio, y entonces Jesús empezó a despedir a la gente. Algunos les dijo: oye, Jesús, ¿puedes orar por mí? Jesús oraba por ellos. Oye, Jesús, necesito un consejo. Y ve Jesús a sus discípulos esperando una orden, y Jesús les dice: entren a la barca y adelántense a la otra ribera. Vamos, vayan a la otra isla. Ya eran obedientes. Recibieron un llamado de Jesús, recibieron una orden de Jesús, ¿sí o no? Y se suben a la barca y van sobre la barca. Resulta que cuando estaban a la mitad, los discípulos estaban peleando en la noche, a la segunda vigilia, a la cuarta vigilia. Estamos hablando aproximadamente entre las 12 y las 3 de la mañana. Y en esa vigilia estaban los discípulos desvelados, luchando contra las olas, sosteniéndose sobre la barca, porque el viento era contrario a ellos y las olas golpeaban sobre la barca. Así dice la historia. Y así sucede en nuestra vida. Muchas veces tomamos una decisión. Los discípulos tomaron la decisión de obedecer a Jesús, y Jesús los manda al mar en la noche, y Jesús empieza a despedir a todos, y Jesús se va a orar, va a hacer lo suyo, y los discípulos ahí van en el mar. Quizá me arremos, ahí van todos, pero el agua era contrario a ellos, el viento era contrario a ellos, y las olas golpeaban, y entonces los discípulos empezaron a tener algo, temor. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Vas en la vida y sientes que el llamado de tu vida va contrario a ti. Tú puedes decir: es que yo nací para ser millonario, Señor, y en mi vida todo parece que no es así. Yo nací para ser una persona libre, sana, perfecta, famosa quizá, y todo en la vida parece que está en contra mía. La vida me está diciendo: regrésate. La vida te está diciendo: vuélvete a la playa, vuelve al principio. Pero ahí van los discípulos en el llamado a Cristo, el llamado que Cristo les había dado. Recuerda que era una orden de Jesús. Jesús los subió a la barca y Jesús los envió al mar, ¿sí o no? Entonces Jesús se equivocó, porque envió a sus discípulos a confrontarse con las olas del mar. Jesús se habrá equivocado.
Jesús les dijo: váyanse. El viento estaba en contra de ellos. Entonces se había puesto la vida un poco difícil. Este momento era complicado, tan complicado que cuando Jesús vino a ellos caminando sobre el agua, sobre una cosa sobrenatural, ellos ya estaban pensando en una leyenda urbana. Estaban pensando en la Llorona, en la Nahuala, en las novias de Guanajuato. Estaban pensando en la casa embrujada, los discípulos, porque así queremos a veces ser nuestra vida un poco fantasiosa. Cuando vemos que la vida, todo está en nuestra contra, empezamos nosotros a decir, es que no era de Dios. Es que cuando algo se está confrontando en nuestra contra, cuando hay oposición, entonces la decisión fue tomada equivocadamente. No es cierto. Solamente es donde tu bipariedad o tus dos formas de pensar pueden actuar. Puedo creer en Dios o puedo no creer en Dios. Puedo decir que la vida es así, y suele pasar que las olas vayan en tu contra, o puedo decir que el diablo está en mi contra, o puedo decir que tomé una mala decisión. ¿Qué habrán pensado los discípulos al estarse confrontando con el mar? Y iba gente experta en las aguas, había pescadores entre los discípulos que quizá estaban comandando la barca, y ya la cosa se había puesto tan difícil que empezaron a ver a la Llorona, empezaron a ver, no sé, dice, cuando Dios te da un llamado, es dentro del liderazgo de la iglesia y en conjunto. Dios mandó a sus discípulos, ¿cómo? Juntos, a todos, a los 12, los subió una barca, para 12 o para más, para 13 digamos, porque faltaba Jesús. Los sube a una barca y los manda a las aguas. Es un llamado que Dios da a sus discípulos y se los da en conjunto. No les digo, tú te vas conmigo, tú te vas así y tú te vas con ellos. No, fue un llamado en conjunto, y las cosas parecían que venían difíciles sobre ellos. A veces así pasa en la iglesia, a veces así pasa en tu casa, a veces así pasa en tu trabajo. Cuando tú tomas ese llamado a trabajar, tendrás que reconocer algo, que cuando usted se para temprano y se va a trabajar, es un llamado que Dios le está dando, y que usted se tiene que confrontar ese llamado. Y tiene dos opciones: regresarse a la playa y aprovechar que el viento está a tu favor, o seguir en contra del viento y de las olas y llegar al lugar donde se te pidió que fueras. Tienes dos opciones, y mientras estás en esas opciones, ahí vas en el barco de la iglesia, ahí vas en el barco de tu trabajo, ahí vas en el barco de tu vida, de tu matrimonio, de tus estudios, ahí vas en el barco, y de repente se te aparece Jesús caminando sobre algo sobrenatural, en una acción sobrenatural. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Qué pasa cuando te turbas? ¿Sí le pasó? Los discípulos, cuando vieron una silueta humana, no sé si tenía luz o no, o si la luz de la luna lo hacía brillar un poco junto con el agua, pero cuando lo vieron los discípulos, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! ¡La Llorona! ¡El diablo! Y dieron voces de miedo. Imagínate a los discípulos. ¡Ah! Me desmayo, decía Pedro. Juan y su hermano Andrés, que eran los más rudos,
abrazados entre ellos, hermano, fantasma, nos vamos a morir. Y daban voces de miedo. Imagínate, en medio del mar, gritando a los discípulos, Señor, ayuda, ¿para qué me subí? Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Cuando la vida está más en tu contra, cuando las olas del mar van en tu contra y golpean contra ti, porque el viento está en contra tuya, es porque tú te estás confrontando en contra de la corriente del mundo. El espíritu del mundo y tú no tienen nada que ver. Por eso la vida a los hijos de Dios pareciera que es más difícil. Por eso cuando hay gente que se acerca a Cristo, dicen, cuando yo no estaba con Cristo me alcanzaba más el dinero. Cuando yo he escuchado a mucha gente, antes de que yo fuera cristiano tenía un montón de carros. ¿Por qué pasa eso? Porque es una ilusión que el mundo está jalando a la corriente del mundo. Vamos, regrésate de la playa, no te muevas de donde estás. Pero cuando tú estás viendo que la vida va en tu contra, tienes dos opciones: creer que algo sobrenatural puede pasar en tu vida o no creer. En esta ocasión los discípulos decidieron creer que había un fantasma. Esto lo debería haber predicado en noviembre, hermanos. Y los discípulos decían, un fantasma, y daban voces de miedo. O quizá estaban cotorreando. Le decían a los discípulos, viene por ti. Ay, no, cállate, que si viene. No. Era tanto lo que ellos sentían que Jesús tuvo que hablarles. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas, ten ánimo. Dile a tu hermano, ten ánimo. Es Jesús que se está acercando. Ten ánimo. Y cuando ves que la vida se está confrontando en tu contra y que el llamado que Dios te dio pareciera que Dios se equivocó, porque a veces así lo decimos. Ay, no, yo creo que Dios se equivocó porque entre más cansado, más me pide que haga cosas. Creo que Dios se equivocó porque me mandó a hacer cosas que yo no tengo la capacidad de hacer. Y el mundo está en tu contra. Las corrientes y las olas y el viento están en tu contra, pero Jesús les dice, en el momento en que más espantados estaban, es cuando Jesús más se acercaba a ellos. Muchas veces cuando más temor tienes, es cuando tienes que tomar una decisión. Al principio se subieron al barco bien emocionados. Sí, Jesús, lo que tú digas, a donde quiera que tú nos mandes, iremos. Porque Jesús ya los había enviado alguna vez a predicar y llegaron gozosos y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan y los enfermos son sanados. Donde tú me envíes, yo voy. Órale, bríncate al otro. Pásate a la otra isla. Sí, Señor, con mucho gusto, yo voy. Pero cuando iban a la mitad, yo quiero decirle algo, hermano. No importa la vida o los años que usted tenga, usted no ha visto nada. Y todo lo que ha visto de parte de Dios, y si piensa usted que es muy poderoso lo que usted ha visto, solamente ha visto la mitad de lo que Dios tiene preparado para usted. No ha visto nada. Y si ya vio cosas grandes, no ha visto nada todavía. Solamente va a la mitad. Solamente se está confrontando con la corriente y el espíritu del mundo y no ha visto nada. No ha visto nada. Los discípulos
tuvieron que recibir una palabra de Dios. Así cuando tu vida está en fracaso, cuando tu vida está todo en tu contra, cuando la misma iglesia, cuando los mismos proyectos de la iglesia, todo pareciera que se cae, todo pareciera que todo va en contra, no se preocupe, no tenga miedo, cobre ánimo. Cuando la palabra ánimo viene de alma, ánima. Jesús les dijo que regrese su alma a ustedes. No tengan miedo. Ya eran tantos los gritos de terror que uno de los discípulos ya se había desmayado, el otro ya le había dado la chiripión, que el otro se había quedado tieso. Y Jesús le dijo: ¡hey, ánimo! Que regrese tu vida a ti. Recobra ánimo ahora. Yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y viene el siguiente empujón de ánimo. Solamente a Pedrito se le ocurre. ¿A cuántos de ustedes se le ocurriría ver a Jesús caminar sobre las aguas y decirle: hey Jesús, si eres tú, di que yo vaya contigo? Y que camine sobre las aguas. Estaban aterrados. Uno ya se había desmayado. Andaban dándole cachetadas a algunas para que se despertara. Yo no sé si alguno se manchó. Era de vejiga frágil. Pero Jesús le dijo: hey, cobra ánimo, soy yo. Y Pedro: Señor, si eres tú, deja que vaya contigo. Siempre van a existir momentos de inseguridad dentro del llamado. Siempre. Jesús, ellos conocían la voz de Jesús, ¿sí o no? Ellos conocían las órdenes de Jesús. ¿Cómo hablaba Jesús? Lo conocían, ¿no? Conocían cuando Jesús animaba a alguien. Entonces ellos escucharon y dijeron: hey muchachos, cobren ánimo, que vuelva su alma a ustedes. Cobren vida, soy yo. Y todos: parece que es Jesús. Y viene el momento de inseguridad de Pedro. Señor, si eres tú, di que vaya contigo, ordena a que yo vaya contigo. Pedro tenía algo claro, que siempre cuando Jesús ordena algo, las cosas suceden. Porque dirá: Señor, si eres tú, voy para allá. Pero como Pedro no era tonto, dijo: no, ordena, Señor, que yo vaya para ir contigo. Y el Señor le dice: ven. Te lo ordeno, ven. Y es cuando vienen nuestros momentos. Si ya creíamos que la vida está en nuestra contra, ahora vienen momentos de inseguridad. Y ese momento de inseguridad es importantísimo. Es vital. Porque en esos momentos de inseguridad es donde tú tomas la decisión de correr hacia el que es Jesús o quedarte en la barca esperando a que Jesús llegue. Hay momentos en tu vida donde viene el punto clave. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí es donde viene la bipolaridad más importante. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me subo o me dejo guiar? ¿Me acerco a Jesús en lancha o me acerco a Jesús caminando sobre el agua? Porque muchas veces nosotros caminamos con la fe bajo riesgos calculados. Fe pero sin fe.
Y todavía decimos, gracias a Dios. Fe, pero sin fe. Yo admiro mucho el texto de Hebreos 11, porque hubo gente que tenía fe y no recibió lo prometido, pero se arriesgaron y no lo recibieron. No es que Dios haya sido infiel, sino que trascendieron a lo eterno gracias a su fe, pero no recibieron lo que ellos querían ver, lo recibieron sus hijos. Fue una fe que ha trascendido, como lo vimos la semana pasada, donde vimos a un Moisés orar por un pueblo que 6,000 años o 5,000 y tantos años después sigue con vida, cuando Dios lo iba a destruir. Una oración que hoy por hoy la fe sigue persistiendo, porque la fe es eterna. Lo mismo pasó con Elías. Le transmite su fe, le transmite la unción a Eliseo, ¿sí o no? Y Eliseo, ya muerto, ¿dónde estaba esa unción? En sus huesos. Y ya eran huesitos. ¿Cuántos años habrá pasado de la muerte de Eliseo a cuando echaron a ese muerto a la tumba? Y cuando el muerto toca los huesos de Eliseo, se para con vida. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero quiero decirle algo, hermano: la fe no es cualquier cosa. La fe es algo eterno, porque por fe somos salvos. ¿Sí o no? Porque por fe sois salvos, y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Y la salvación es a nivel ¿de qué? En tiempo eterno. Fíjate nada más qué tan interesante es la fe. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de eternidad. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de omnipotencia. Porque al que cree todo le es. Ese es el punto más importante. Cuando tú tienes duda, es cuando tú tienes que reconocer algo. En este momento, Señor, tendré que reconocer que si tú das la orden, yo puedo ir. Y aún no se ha acabado la batalla. ¿Amén? Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro, ¿por qué no le dio miedo el agua ni el viento dentro de la barca, Pedro? Porque él era pescador. Y él sabía que dentro de una barca un pescador se puede salvar. Pero también sabía, quizá él había escuchado o visto compañeros de él que en alguna tormenta se cayeron de la barca y murieron. Ya lo tenía en su mente. Pero a Pedro se le ocurre bajarse de la barca, salir de su comodidad, y empieza a caminar. Pero la Biblia no dice que el agua estaba quieta. La Biblia dice que las olas golpeaban en contra de la barca, y las olas también salpicaban a Jesús. No sé si lo mojaban, porque Dios es tan poderoso que ha hecho que el pueblo de Israel pase en seco sobre las aguas. Pasas por las aguas, no te anegarás. Iba Jesús caminando y Pedro caminando hacia él, pero le pegaban ahora las olas en contra de él. Porque quiero entender que Jesús iba caminando hacia la barca y la barca pegaba las olas sobre la barca, ¿no?
y vio el fuerte viento. Jamás, hermano, tú te vas a dar cuenta contra qué estás peleando hasta que te bajas a la fe, te metes en el río de Dios y entonces empiezas a caminar con fe y entonces te das cuenta contra qué estás peleando. Y te das cuenta que no es por ti, es por Él. Se baja Pedro, empieza a sentir el fuerte viento y le dio miedo. Hermano, yo creo que miedo tuvo desde que se bajó de la barca. Y ahora ya no había que lo cubriera del aire. Ahora todo el viento iba sobre él. Quizá el viento era tan fuerte que lo empujaba. Entonces cuando recibió la primera ráfaga de viento y lo empujó o lo forzaba y casi se caía, casi en lugar de irse caminando también sobre el agua, casi se iba gateando sobre el agua, y le dio miedo. Y ese momento, hermanos, es en el que nosotros generalmente nos empezamos a hundir. Ese es el momento cuando nosotros decimos: Señor, si eras tú, Señor, si estás conmigo. ¿Qué pasó con él? Descendió de la barca Pedro y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. El simple hecho de que se bajara de la barca, yo aplaudo a Pedro. Ya es mucha fe. Y no dudo que muchos de nosotros hayamos dejado proyectos a la mitad porque sentimos que ese proyecto nos está hundiendo. Y nos regresamos a la barca. Y no dudo que un ministerio quede a la mitad porque siente que su vida se le va en el ministerio y que hay otras cosas que alcanzar y que mejor pues ahí lo dejamos porque eso nos unirá. Mejor me pongo a hacer mis cosas. Fue una decisión que yo algún tiempo tuve que tomar. Escuchar no uno, no dos, no tres, sino todos los consejos que la gente me daba. Me decía: si tú eres pastor te vas a morir de hambre. Como si yo, estando en el pastorado, me haya metido para comer. Y por culpa del pastorado, hermanos, he intentado en el año pasado como 6 veces hacer una dieta, no he podido. Si algo me voy a morir de pastor, no va a ser de inanición, o se me va a subir el colesterol, o me va a dar un problema en alguna arteria. En lugar de sangre voy a tener mantequilla, pero de hambre no va a ser. Se lo apuesto. Porque a veces creemos que los planes de Dios te hunden, o los llamados de Dios te arruinan. Fue lo que pasó con Pedro. Oye, si ya estás caminando sobre el agua, ¿qué te va a hacer el viento? Mira, hermano, la primera vez que eché fuera un demonio alguna vez en mi vida, de ahí en adelante nunca más le tuve el temor a los demonios. Nunca. Un hermano me regañó porque hasta me burlaba de ellos. Nunca más. Porque si ya pudimos hacer eso en Dios, ¿qué es un poquito de aire soplando en contra tuyo?
¿Qué es una amenaza en tu contra? ¿Qué es una palabra en tu contra cuando has visto, caminado, palpado, obedecido al llamado de Dios? Pero Pedro tuvo miedo, diciendo: Señor, sálvame. Los retos dentro del llamado siempre causan temor. Cuando Dios te diga, por ejemplo, vamos a tener el aniversario, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer números, lo primero que dije en mi mente fue: ¿y si lo hacemos como siempre, algo sencillo, a la iglesia? Pero dije: no, ya pasamos esa etapa. Eso ya, algo nuevo. Alguna vez Dios me dijo: hijo, empieza a rentar estadios, empieza a rentar auditorios, que yo voy a estar contigo. Y dije: bueno, si tú lo dices, en su momento lo haré. Cuando llegó la primera oportunidad, vamos a la Arena Ciudad de México. Y me dice un hermano: pastor, ya pisó ese lugar, no puede bajar de ahí. No puede pensar en algo menos que eso. Y entonces llegan y me hablan: oiga, pastor, va a tener su aniversario. Sí. ¿Qué le parece? Nos están ofreciendo un teatro para el aniversario. Dije: no, pues sí, vayamos al teatro. Vamos a confrontarnos con eso. ¿Te da miedo? Mucho miedo. Mucho miedo. Quizá algunos hermanos dan voces de miedo en contra de ellos. Quizá algunos nos está dando la chiripiorca. Algunos ya se desmayó, quizá. No pasa nada. Vamos a hacerlo. Dios es fiel. Al momento, Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya ibas caminando sobre el agua, ¿por qué dudaste? Ya estás dentro de esa empresa, ¿por qué piensas que te van a sacar? Ya te estás confrontando la vida conmigo, ¿por qué temes? Te voy a dar un hijo tranquilo, voy a estar contigo. Estuve contigo cuando naciste, estuve contigo cuando creciste, estuve contigo cuando des fruto. Ya estás en ese negocio, ¿por qué dudas? No lo cierres, sigue adelante. Voy contigo. Ya aumenté tus días, ¿por qué dudas? Sigue adelante, yo estoy contigo. Que te van a quitar una uña del pie, no te preocupes, yo estoy contigo. Que te voy a dar una empresa, no te preocupes. ¿Qué? Yo estoy contigo. ¿Por qué dudas? Y ahí es donde el siguiente escalón que hay que dar. El crecimiento, muchas veces decimos: ahí vamos subiendo escalones, ahí vamos creciendo, y lo hacemos como escalones porque decimos: no, ya nos estamos acercando más al cielo. Bueno, te quieres acercar más al cielo, gloria a Dios. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo, como tú quieras. Yo sí quiero. Ya di el primer paso, ya como que escucho que Dios me habla. Sí, ese es el primerito, saber que Dios te habla. A través de su palabra, a través de las familias, a través de tus hermanos, a través de audiblemente, como tú quieras creerlo. Siguiente, obedezco a esa voz. Siguiente escalón. Me confronto a todo lo que vaya en contra mío por esa voz que obedecí. Se me acerca el fantasma Jesús
Y resultó que no era fantasma, que era Jesús mismo. Y le digo, quiero otro nivel, quiero caminar sobre las aguas. Otro escalón. Y ya que estás ahí, vienen vientos en tu contra. Miren, he escuchado hablar de grandes ministerios, no cualquier ministerio, grandes ministerios. Y sale un hermano que por culpa de su forma de hablar, cuando era chiquito, su nombre parece que es Dinero Cash Luna, y va y lleva sanidad a muchos lados, va y lleva la palabra a muchos lados. ¿Y usted cree que ese hermano la lleva tranquila? Cuando a otro hermano se le ocurrió decir que él era del diablo, y lo pone en un video y le hace propaganda en su contra, él es viento en su contra. En una ocasión vi una entrevista de la televisión guatemalteca y le dice un productor, un entrevistado, locutor, y le dice, hermano Cash Luna, bueno, señor Cash Luna, pastor Cash Luna, lo invité por dos cosas, porque tengo una amiga, así me dijo, tengo una amiga que su papá le dijo, odio a dos personas en Guatemala. La primera soy yo, le dice el entrevistador, y la segunda es Cash Luna. Y dije, voy a entrevistar al otro que odia. Y lo invitan. Imagínate qué nivel de viento en su contra lleva ese hermano. Pero ¿cuántos de ustedes quisieran poner su mano en un enfermo que se sanara, aunque sea gripe? ¿Sabe qué va a pasar? La primera vez que oré yo por alguien y se cayó, o que oré por alguien y sanó, ¿sabe qué llegaron a decir? Que yo les leía la mano como si yo supiera algo de lectura de manos. Hermano, hasta me trago para leer, que me andan leyendo manos yo. Que brujo, que eso no es de Dios. Cada paso de fe que tú des, te vas a dar cuenta que el viento es más fuerte en tu contra. Si tú quieres tener temor a eso, está bien, húndete. Aprenda a bucear. Cómprese tanques de oxígeno a que dure otro ratito. O clama al Señor y que el Señor te diga, hombre de poca fe, ya no tuviste la experiencia de caminar 10 metros más sobre el agua. ¿Por qué? Ya no tuviste la experiencia de platicar conmigo, Pedro, sobre el agua. No, tú quisiste que yo me acercara a ti, te levantara de la mano, te sacara de ahí y me metiera contigo a la barca. No limites a Dios. ¿Hasta dónde crees que puede llegar Dios contigo? Ese va a ser el límite que tú le pongas a Dios. Dios no tiene límites, pero tú se los puedes poner. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Al final de la historia, al final de tu vida, tendrás que reconocer algo. Tendrás que adorar a Dios. La Biblia dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.
Sea que creas, sea que no creas, sea que vivas para Él, sea que no vivas para Él, aunque tú no quieras, toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Todos. No, es que la vida es así. Está bien si tú la quieres creer así, pero ya nos veremos a los dos. Y le voy a pedir al Señor que me lo ponga a un lado, a decirle no, que no tronara las pistolitas, porque al fin y al cabo toda lengua y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda. ¿Quiera creer o no? ¿Quiera vivir para Dios o no? Él sigue siendo Dios. Sí, amén. ¿Quieres vivir para Él? Puedes hacerlo. ¿Quieres tener fe? Puedes hacerlo. ¿No quieres tener fe? No pasa nada. ¿Quieres vivir una doctrina sin creer en los milagros? Vive una doctrina sin creer en los milagros. Dios sigue siendo Dios. ¿Quieres creer en una doctrina donde permitan los milagros? Dios sigue siendo Dios, con o sin milagros, con proezas o sin proezas, con manifestaciones o sin ellas. Dios sigue siendo Dios. El llamado que está haciendo Dios a tu vida es: no dudes, porque yo prefiero alabar a Dios por todo que esperar a que Él se mueva y decir, no, sí Señor, muchas gracias, gloria a ti. No, que había duda, que eras tú. Porque fue lo que pasó con los discípulos. Primero enojados porque estaban en contra del mal, luego temerosos, y luego se les aparece la llorona. Y que la llorona no era la llorona, era Jesús. Quiero decirle algo: hay cosas que Dios hace que realmente espantan, que realmente espantan y te vuela la cabeza por la gloria que se ve, por lo increíble que puede ser, si quieres creer. Y si no, Dios sigue siendo Dios. Si yo veo a Jesús caminar sobre el agua, digo, wow. Y cuando llegue, no me voy a esperar a que llegue la barca para adorarme. Le adoraré en ese momento. Yo, wow, Señor, tú eres grande. Tú eres maravilloso, Señor. Yo alabo al Señor por las cosas que aún no suceden, porque sé que sucederán. Yo alabo al Señor porque sé que vendrá por su iglesia. Alabo al Señor porque sé que tendré las cosas que le pedí y que aún no tengo, pero ni un centímetro de ello. Porque no necesito que Jesús se suba a la barca para que lo vea. Es por fe. Dios es bueno. Hemos visto su gloria y la seguiremos viendo. ¿Quieres creer? Créelo. ¿No lo quieres creer? No lo creas. No pasa nada. Dios sigue siendo Dios.